Guerra ruso-japonesa, 1905. Domingo Sangriento, 1905. Revolución Mexicana, 1910. Fin del Porfiriato, 1911. Inicia el gobierno de Madero, 1911 a 1913. Decena trágica, 1913. Asesinato de Francisco Fernando, 1914. Primera Guerra Mundial, 1914. Gobierno de Carranza, 1916 a 1920. Constitución de 1917. Estados Unidos entra a la Primera Guerra Mundial, 1917. Revolución de Febrero, 1917. Revolución de Octubre, 1917. Tratado de Brest-Litovsk, 1918. Guerra Civil Rusa, 1918. Tratado de Versalles, 1919. Liga de las Naciones, 1919. Gobierno de Álvaro Obregón, 1920 a 1924. Creación de la SED, 1921. Nace la URSS, 1922. Tratado de Huerta-Lamont, 1922. Fascismo, 1922 a 1945. Tratados de Bucareli, 1923. Gobierno de Plutarco Elías Calles, 1924 a 1928. Primera Guerra Cristera, 1926 a 1929. Maximato, 1928 a 1934. Gran Depresión, 1929. Creación de Petromex, 1933. Nazismo, 1933 a 1945. Gobierno de Lázaro Cárdenas, 1934 a 1940. Educación socialista, 1935. Expropiación petrolera, 1938. Austria se anexa a Alemania, 1938. Hitler invade Polonia, 1939. Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Gobierno de Manuel Ávila Camacho, 1940 a 1946. Ataque a Pearl Harbor, 1941. Estados Unidos entra a la guerra, 1941. Liberación de París, 1944. Escuadrón 201, 1944. Asesinato de Mussolini, 1945. Hitler se suicida, 1945. Alemania se rinde, 1945. Bombas de Hiroshima y Nagasaki, 1945. Japón se rinde, 1945. Creación de la ONU, 1945. Guerra Fría, 1945 a 1991. Gobierno de Miguel Alemán Valdés, 1946. Del PRM al PRI, 1946. Creación de la CIA, 1947. Fundación de Israel, 1948. Bloqueo de Berlín, 1948. Fundación del Instituto Nacional Indigenista, 1949. Fundación de la OTAN, 1949. Revolución Comunista en China, 1949. Guerra de Corea, 1950 a 1953. Gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, 1952 a 1958. Corea del Norte y del Sur firman la paz de Panmunjom, 1953. La mujer puede votar.
1953. Fundación de la KGB, 1954. Gobierno de Adolfo López Mateos, 1958 a 1964. Triunfo de la Revolución Cubana, 1959. Fundación del ISSSTE, 1960. Crisis de los misiles en Cuba, 1962. Asesinato de John F. Kennedy, 1963. Organización para la Liberación de Palestina, 1964. Guerra de Vietnam, 1964 a 1974. Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, 1964 a 1970. Guerra de los 6 días, 1967. Matanza de Tlatelolco, 1968. Juegos Olímpicos número 19, 1968. Gobierno de Luis Echeverría Álvarez, 1970 a 1976. Mayoría de edad a los 18 años, 1970. Halconazo, 1971. Guerra árabe-israelí de Yom Kippur, 1973. Estados Unidos se retira de Vietnam, 1973. Fundación de la Universidad Autónoma Metropolitana, 1974. Vietnam del Sur se rinde, 1975. Nace la República Socialista de Vietnam, 1976. Gobierno de José López Portillo, 1976 a 1982. Creación del DIF, 1976. Ley de la amnistía para presos políticos, 1976. Juan Pablo II visita México, 1979. Se establece la cartilla de vacunación, 1979. Ley del IVA, 1979. Gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, 1982 a 1988. Poder casi completo por el PRI, 1982. Terremoto en el Distrito Federal de 8.1 grados, 1985. Copa Mundial del Fútbol en México, 1986. Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, 1988 a 1994. Caída del Muro de Berlín, 1989. Devaluación del peso, 1992. Gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, 1994 al 2000. Asesinato de Luis Donaldo Colosio, 1994. Entra en vigor el test LCAN, 1994. Estalla el movimiento EZLN, 1994. Gobierno de Vicente Fox Quesada, 2000 al 2006. Termina huelga de la UNAM, 2000 al 2001. Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, del 2006 al 2012. Gobierno de Enrique Peña Nieto, 2012 a la actualidad.